UNICEF admite que la pobreza se desploma en Argentina con las políticas de Milei. Más de 1,7 millones de niños han salido de la pobreza. No es magia. En el momento en el que el socialismo sale del gobierno, empiezan a implementarse las políticas de la libertad y a defenderse las ideas de la libertad. ¿Qué es lo que ocurre? Que se reduce la pobreza y la economía crece. Vamos a hablar de todo ello. El socialismo siempre se preocupa mucho por los pobres. ¿Por qué? Porque los necesita como votantes. Lo que quiere es crear pobres, clientes rehenes. El socialismo nunca ha buscado reducir la pobreza, sino perpetuarla para tener a una subclase dependiente y rehén. El socialismo, además, lo que hace es constantemente prometer el cielo para luego entregar el infierno. Y el socialismo del siglo XXI, del kirchnerismo, no fue diferente al del siglo XX. El socialismo del siglo XXI tenía un objetivo único, que era el del control. Y el socialismo del siglo XXI ha llevado a la miseria a Venezuela, a la miseria a Nicaragua, a la miseria a todos los países en donde se ha implementado. Lo que ha hecho ha sido destruir a los que fingía proteger. En el momento en el que los ciudadanos de Argentina dijeron basta de socialismo y de mentiras de Kirchner y de toda su tropa de mentirosos y de vendedores de películas aparentemente benignas y mucho social, pero siempre para empobrecer. El objetivo de controlar a la población. Pero es muy importante entender también que el socialismo no lo defienden por casualidad. El socialismo lo defienden porque los que están en el poder, los del gobierno, esos se enriquecen. Hay poca gente más rica que los gobernantes del kirchnerismo o los gobernantes de Cuba o de Venezuela, millonarios, mientras hacen pobres a todos los demás. La reducción de la pobreza reconocida por UNICEF es incuestionable. Estamos hablando de haber demolido la pobreza infantil. Atención a los datos. Efectivamente, el informe de UNICEF destaca la gestión, que lo que ha llevado es que al reducir dramáticamente la inflación, mejorar las cuentas públicas, mejorar los salarios reales, aumentar el crecimiento económico y llevar a cabo políticas de liberación de la economía para dar prosperidad a los ciudadanos, se ha reducido dramáticamente la pobreza y, lo que es más importante, se ha sacado a 1,7 millones de niños de la pobreza. El kirchnerismo, que se pasa todo el día hablando de sus aparentes logros, que no fueron ninguno más que hundir la economía y destruir todas las posibilidades de un país rico como Argentina, se niega a reconocer estos datos. Dicen que la realidad es diferente. Qué curioso. Los mismos que se negaban ¿a qué? Se negaban a dar los datos de inflación porque decía que era debatible. Los que, ¿recordáis cuando el señor Kicillof decía que no quería hablar de los datos de pobreza porque eran estigmatizantes? La realidad es que UNICEF reconoce que Argentina, con Milei, ha salido de la miseria socialista. Los datos son evidentes. Lo que hereda Milei es una pobreza absolutamente en camino astronómico, exponencial, crecimiento constante de la pobreza y además un crecimiento de la pobreza con una enorme bomba de relojería incluida en esa herencia envenenada que recibió del kirchnerismo, que fue la destrucción del Banco Central, que significaba mucha más inflación a futuro si se hubiese mantenido la política fiscal. Por supuesto, lo que hizo Milei fue eliminar completamente y radicalmente los incentivos perversos de un gasto público que estaba descontrolado y que no hizo nada por mejorar las condiciones de los ciudadanos. Y la evidencia es que desde ese desastre heredado no ha hecho nada más que reducir la pobreza y que la ha reducido muy por debajo de los niveles donde estaba
pasaba antes con el kirchnerismo, porque algunos se vienen arriba y hacen algunos cálculos más que cuestionables. No, señor, la pobreza está muy por debajo de los niveles en los que se vanagloriaba el kirchnerismo, que habían conseguido, entre comillas, reducir cuando no hacían nada más que aumentarla. La lección es bien sencilla para todo el mundo. En el momento en el que sale el socialismo del poder, empieza la economía a crecer. Lo hemos visto en Vietnam, lo hemos visto en China. En el momento en el que las medidas económicas socialistas se eliminan, los países empiezan a crecer y a reducir la pobreza. Porque el socialismo es la destrucción de lo que finge proteger. Porque el socialismo jamás ha reducido la pobreza, lo único que ha hecho es perpetuarla y subvencionarla para mantener a una subclase que esté siempre ahogada y dependiente del Estado. La evidencia de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Corea del Norte, de todos los países que han mantenido el socialismo, es que el desastre es absolutamente incuestionable. Alguno de vosotros me diréis que el problema de Cuba es el bloqueo. Tenéis un vídeo en este canal en el que desmonto la falacia y la mentira del bloqueo. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. La realidad es que en Argentina no ha habido un milagro con la reducción de pobreza. Lo que ha habido ha sido una evidente toma de decisiones clara y contundente. Lo que ha pasado en Argentina no es un milagro. Lo que ha pasado en Argentina es llevar a cabo las políticas adecuadas, las políticas de defensa de la libertad económica, de la libertad individual, de desregulación, de dar más oxígeno al sector privado, de fortalecer la economía, de reducir la inflación reduciendo la emisión monetaria y el gasto público. Es decir, eliminar radicalmente el socialismo. El problema para los partidos que se quieren llamar moderados son aquellos que intentan venderte que el 50% del socialismo funciona. La realidad, Francia, estancamiento, deuda, déficit descontrolado y descontento social. No, el socialismo siempre fracasa y Milei lo que ha conseguido es un éxito incuestionable. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se acaba con el socialismo, se reduce la pobreza. Porque en el momento en el que se llevan a cabo las políticas de libertad económica y libertad individual, el socialismo sale por la ventana y entra por la puerta la prosperidad, la reducción de la pobreza y la mejora de las condiciones para todos. Que no te engañen.